Hola, un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Les habla Jorge Andrés Restrepo Alzate y hoy quiero compartir contigo un mensaje que nos regala nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para esta Semana Santa. Un mensaje muy propicio para todo lo que también se ha venido profetizando a lo largo de estos días. Esta Semana Santa tiene algo muy especial. Yo no sé tú cómo la estás viviendo, pero en realidad esta Semana Mayor está tocando el corazón y es como en lo más profundo del ser es sentir ese llamado que nos hace el Señor a una conversión. Miren, el día de ayer, siendo martes, fui a una cita médica. En esa cita médica, cuando entré al consultorio, había una doctora joven, pero me sorprendió porque esta doctora dentro del consultorio tenía música católica y en el lugar, en este consultorio, se sentía una paz impresionante. Así que le pregunté a la doctora de que si era católica y me dice, sí, soy católica, solo que me está pasando algo muy curioso, porque yo soy católica por herencia familiar, pero no he sido de ir a misa, no he sido de rezar mucho, no he sido de ir a grupos de oración. Soy católica, pero no soy de esas católicas practicantes. Y me está pasando algo, y es que desde el domingo de Ramos comencé a sentir algo en mi corazón. Y no sé por qué, una sensación grande de que tenía que ir a misa, así que el domingo fui a misa. Una sensación grande como de quererme confesar, una sensación grande como de querer sentir que todo lo que me rodea es Jesús y la Santísima Virgen María. Por eso es que aquí voy en el consultorio. Decidí poner música bajita para que no le incomode a los pacientes, porque tengo un afán grandísimo por sentir la presencia de Jesús, pero a la larga también pidiéndole mucho al Señor que me dé la gracia de poderme confesar, poder comulgar, que hace muchos años no lo hago, volver a rezar el Santo Rosario. Y es más, esta semana o este fin de semana tuve la oportunidad también de ir a un grupo de oración donde me sentí bastante bien, y la verdad es que no sé qué me está pasando en esta Semana Santa, pero es como algo que me embriaga el alma, decía esta doctora, pero siento en mi corazón que debo acercarme a Jesús, que debo acercarme a Él. Y tal vez muchas almas se están sintiendo así en esta Semana Santa. Muchas almas, muchas personas están experimentando esto porque hay un llamado. Miren, antes de que escuches el mensaje, para que entendamos por qué nuestra Madre nos insiste tanto en que volteemos nuestro corazón a Jesús, en que volteemos nuestra mirada hacia Él, hacia nuestro Señor. Nuestra Madre constantemente nos está diciendo que debemos buscarlo, que debemos, por medio del sacramento de la reconciliación, comenzar una preparación. Y esto es lo que estaba sintiendo esta doctora cuando me dice quiero confesarme. Y empecé a experimentar, es que empecé a sentir la necesidad de querer acercarme a Jesús, pero era consciente que en medio de esa necesidad de querer acercarse a Jesús era necesario la confesión. Muchos de nosotros hemos visto en diferentes canales hablar acerca del eclipse que va a ocurrir el 8 de abril. Y cómo este eclipse tiene varias particularidades, si lo han podido ver en diferentes videos. Uno, que allí es una fiesta de la iglesia. Dos, que por los lugares por donde va a pasar el eclipse o donde va a haber oscuridad total en Estados Unidos, en alguna parte de su nombre, de estos estados, de estos pueblos, llevan el nombre de Nínive. Y bien sabemos lo que nos dice la palabra de Dios cuando el Señor manda al profeta Jonás a anunciar que Nínive por sus pecados iba a ser castigada, y cómo este pueblo entra en oración. También hemos escuchado hablar a diferentes videntes diciendo que después de esa Semana Santa, y en especial después del eclipse que va a ocurrir el 8 de abril, pues muchas cosas fuertes empezarán a surgir en la humanidad.
tanto en el ámbito material como en el ámbito espiritual. Pero todo esto realmente va a tener un peso, o realmente incluso esto puede generar en muchas personas un gran temor. Y ese temor muchas veces se genera es porque aún en nuestro corazón tenemos cosas guardadas que no hemos entregado al Señor por medio del sacramento de la reconciliación. Yo quiero invitarte primero para que escuchemos el mensaje, para que podamos entender qué es lo principal ante toda adversidad, qué es lo principal que nosotros debemos tener ante toda persecución, qué es lo principal que debe haber en nosotros ante todo problema que se presente, ante toda dificultad económica, ante toda enfermedad, si ocurre un terremoto, si ocurre la erupción de un volcán, unas heladas, unas olas de calor. ¿Qué es lo principal que debemos tener nosotros para afrontar todo lo que ha de acontecer en la humanidad y lo que ha de acontecer en nuestra vida? Pues bien, vamos a decirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos muestre, que sea Él quien nos haga entender lo que nuestra Madre hoy nos está revelando, que sea el Espíritu Santo grabando en nosotros esas palabras amorosas, esas palabras maternales de nuestra Madre la Santísima Virgen María, para que seamos hijos obedientes, para que seamos hijos que busquemos siempre estar en obediencia de nuestra Madre, estar en obediencia de nuestro Padre Dios. Así que deja que sea el Espíritu Santo quien susurre las palabras de la Santísima Virgen María, no en tus oídos, sino en tu corazón. Mensaje de Nuestra Señora, Reina de la Paz, transmitido el 26 de marzo de 2024, dado al vidente Pedro Regues en Brasil. Queridos hijos, confía plenamente en el poder de Dios y saldréis victoriosos. Coraje, dejad que el Señor conduzca vuestras vidas. Vosotros tenéis libertad, pero lo mejor es hacer la voluntad de Dios. Cuidad de vuestra vida espiritual. Acercaos al confesionario y buscad la misericordia de mi Jesús. No podéis alcanzar misericordia sin arrepentimiento y sin confesión. Yo soy vuestra madre y os amo. Dame vuestras manos y yo os conduciré a la victoria. Oración, penitencia, obras de caridad. Y aquí los pasos para abriros a las gracias del cielo. Adelante, yo rogaré a mi Jesús por vosotros. Este es el mensaje que os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz. No podéis alcanzar misericordia sin arrepentimiento y sin confesión. Y quiero tocar este tema porque es algo importante. Es quizás el pedido que nuestra Madre ha venido haciendo a la humanidad hace muchos años. Desde que comenzaron las primeras revelaciones, las primeras apariciones de nuestra Madre en el mundo, se ha venido pidiendo constantemente confesión, estar en gracia, alejarnos del pecado, renunciar al pecado. Y de hecho el Padre Gabriel Amor incluso lo dice, el primer exorcismo es la confesión, porque allí le estoy quitando poder al demonio sobre mi vida. Allí estoy derrumbando toda brujería, toda hechicería que me estén realizando. Cuando una persona está confesada, hay una gracia muy fuerte. Cuando una persona está confesada, hay más gracia en su corazón y cuenta con el abrazo de Dios. Recuerde que cuando estamos en pecado mortal, somos como si fuéramos el cuerpo de un caballo muerto y que ese cuerpo de ese caballo, imagínense que ese caballo por el pecado mortal lleva muerto ya más de 10 días y su cuerpo en total descomposición. Y si uno pasa por el camino, pues uno ve ese caballo lleno de moscas, de gusanos,
y pasa uno y pues lo primero que hace uno es, digamos, taparse la nariz e incluso evitar mirarlo y uno lo esquiva. Cuando nosotros estamos en pecado mortal, somos como ese caballo muerto que está allí tirado en el camino. Y muchas veces no contamos con ese abrazo de Dios porque aceptamos vivir en ese pecado mortal. Y cuando no estamos en gracia, cuando no estamos reconciliados con el Señor, pues es ahí cuando los problemas nos pegan mucho más fuerte. Es ahí cuando las dificultades se nos hacen más grandes y no somos capaces de salir de ellas. O como estamos en medio de la oscuridad por el pecado mortal, entonces aún en ese problema no renunciamos a nuestras ataduras, a nuestros vicios, a nuestros placeres y nos quedamos ahí. Entonces en medio de esa oscuridad pues nos toma de la mano el demonio y nos lleva a condenarnos más buscando brujos, hechiceros, magos y adivinos. Cuando uno está en gracia de Dios, y lo digo por tantas personas y a nivel personal lo he vivido, uno cuando está confesado, pues uno va y se confiesa y uno sabe que está pasando por un problema grande, uno sabe que está pasando por un problema de deudas, uno sabe que está enfermo, uno sabe que hay una dificultad con un hijo en la casa, pero cuando uno se confiesa, en uno queda como una esperanza, en uno queda como una fuerza que a veces no se puede explicar y uno dice, no, yo me voy a rendir, voy a seguir rezando, voy a seguir orando. Y cuando una persona está en gracia, mira, hay algo muy bonito. Cuando una persona está en gracia, Ave María Purísima, hay una fuerza extraordinaria que incluso la oración que sale de sus labios ahuyenta a cualquier demonio. Mire, yo en mi juventud, en mi soltería, fui un joven que fui casto, guardé mi virginidad, sea para el sacerdocio en su momento, o guardé mi virginidad para el matrimonio. Y recuerdo que cuando yo era adolescente, 16, 17, 18 años, pues muchos amigos sacerdotes en diferentes grupos de oración, cuando habían casos muy fuertes, me invitaban. Y recuerdo que me decían, Jorge, es que me decían los sacerdotes, llevamos horas orando y el Espíritu no se manifiesta. Y cuando empezaba yo a hacer una oración, o por ejemplo a rezar el credo, y llegaba a alguna parte del credo, automáticamente empezaban a manifestarse en los espíritus. Y los sacerdotes me decían, Jorge, esto ocurre porque guardas tu castidad para Jesús, porque en ti, Jorge, hay una gracia que renuncias al placer, renuncias al mundo por agrado al Señor, y esto hace que tu oración sea una oración más fuerte. Entonces cuando nosotros estamos confesados, tenemos una gracia especial. Cuando nosotros nos confesamos, y por eso nuestra madre en Mergullor y en diferentes lugares donde ella se aparece nos invita incluso a confesarnos cada mes, a estar lo más seguido. Recordemos que la iglesia pide aunque sea una confesión al año. Por eso tenemos que pedir mucho para que en esta Semana Santa y en la Pascua, que comienza con la resurrección de nuestro Señor Jesús, en este lapso, pues muchas almas puedan buscar este sacramento, y que también los sacerdotes se dispongan a confesar, que también los sacerdotes se dispongan a que todas las personas puedan acercarse y de una manera muy especial puedan reconciliarse con el Señor. Por eso nuestra Madre nos pide estar en gracia, y cuando estamos en gracia es mucho más fácil tener ese abrazo del Señor, es mucho más fácil que nuestra oración tenga esa fuerza de romper toda clase de atadura. A mí, por ejemplo, me dicen muchas esposas, mire, es que mi esposo se fue del hogar y no sé cómo orar, es que no sé cómo pedirle, ya he hecho de todo. Y habla uno con ellas y muchas veces todavía hay dolor, hay un resentimiento, hay un odio por la persona con que este hombre se fue, o hay un resentimiento porque la suegra o una cuñada o un familiar intervino en la relación y fue quien la dañó. Entonces, lo primero que les digo, ¿quieres recuperar a tu marido? Una muy buena confesión. Inicia con una muy buena confesión y después de que te confieses, Santa Eucaristía, comunión, oración al sagrario, y empieza a dar la batalla.
empieza a dar la batalla por ese esposo, empieza a orar por ese esposo, pero hazlo estando en gracia de Dios. Así que este es el mensaje que nos regala nuestra madre y es la invitación que nos hace, estar confesados para alcanzar la misericordia de Dios, estar confesados para afrontar lo que se ha de venir, que es que después del eclipse va a ocurrir algo, pues estamos preparados, que es que después de esa Semana Santa van a ocurrir fenómenos naturales, estamos preparados, que es que se viene una crisis económica en mi país, en mi familia, pues que nos tome preparados, que es que vienen nuevas enfermedades, que nos tomen preparados. Así que por favor, trata de orar por aquel familiar de tu hogar, por aquel familiar que se rehúsa a la confesión. Ora en silencio por él, pero confiésate primero. Y recuerda, confesarnos no es ir a hablar de los demás allá con el sacerdote, y es ir a hablar de mis pecados, de lo que yo he permitido, de lo que yo he hecho en mi vida. Y créame, prepárela. Si les toca tomar un cuadernito y anotar una hoja y llegar con una hoja al confesionario para que el demonio no les haga olvidar, anótelo. Y tenlo por seguro que el Señor tomará todo esto. Y sabes, a veces hay pecados que quedan ocultos o pecados que uno cree que no son pecados, y resulta que muchas veces los sacerdotes tienen una oración muy bonita, que por medio de esta confesión todos aquellos pecados que hayan sido olvidados o que no hayan sido confesados también sean perdonados. O sea, hay sacerdotes muy especiales y son conscientes de que muchos pecados muchas veces o no los vemos como pecados o no son nombrados. Y esta invitación nos lo hace nuestra madre, porque cada vez están más solos los confesionarios, cada vez más los sacerdotes ya se dan cuenta de que primero en una misa dominical, en una parroquia grande donde hay 4 o 6 sacerdotes, hay 3 o 4 confesionarios, salían todos a confesar, ahora sale uno, porque saben que con uno es suficiente, porque si salen 2 o 3, se confiesan solamente un poco y luego se tienen que parar muy ligero. Así que esto también es una realidad. Muchas personas ya en el mundo el pecado lo ven como algo bueno, o el pecado ya es muy justificable. Y es aquí, en este sacramento, donde se van a reconocer los hijos de Dios. Miren, es más, para poder acceder a un sacramento después del bautismo, como la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, antes debe haber una confesión. Para finalizar, en una ocasión me invitaron a orar por una mujer que estaba hospitalizada en una clínica de Medellín, pero quería que fuera y hiciera una oración por ella antes de que entrara al quirófano. Le iban a sacar un tumor que tenía en su garganta y la cirugía era de alto riesgo. Así que fui y tuve la oportunidad de verla antes de que entrara al quirófano, hacer una oración. La cirugía era como a las 4 de la tarde, así que aquel día decidí quedarme en la clínica y esperar cómo salía también de la cirugía. Y tuve la oportunidad de conocer a su esposo, me senté con él mientras la preparaban, mientras la ingresaban a cirugía. Yo hablé con ella a 3 de la tarde, cirugía era a las 4 de la tarde, 3:30 estaba allí sentado con el esposo, así que tuve la oportunidad de hablar con él, pero empecé a sentir algo en mi corazón, así que le dije al Espíritu Santo que me guiara, porque sentía que la enfermedad que ella tenía aquí en su garganta era una enfermedad que estaba en ella, pero que era para la conversión de él. Así que empecé a hablar con él y le pregunté que si él estaba confesado. No me dio sino por preguntarle eso y le dije, mira, ¿tú estás confesado? Y me dice, no, hace mucho tiempo no me confieso. Y le dije, ¿tú vas a misa? Sí, yo voy a misa todos los domingos. ¿Y comulgas? Sí, yo comulgo todos los domingos. ¿Y hace cuánto no te confiesas? Y me evadía la pregunta. Cada vez que le preguntaba, ¿hace cuánto no se confiesa? Me evadía la pregunta. Volví y le pregunté nuevamente, ¿hace cuánto no te confiesas? Así que me dijo, Jorge, hace mucho, mucho tiempo.
Y le dije, tú has visitado después de casado, visitaste lugares, bares. Me dijo, no, Jorge, lo hice antes de casarme, sí visité bares, prostíbulos. Le dije, antes de casarte, te confesaste antes de casarte. Y se quedó callado y me dijo, Jorge, le voy a decir la verdad. Cuando el sacerdote nos iba a casar y nos citó para confesarnos, yo le dije que yo ya estaba confesado. Y la verdad, Jorge, yo no me confesé para casarme. Y semanas antes estuve en un prostíbulo con una mujer y la verdad me dio pena ir a confesar que días antes mi despedida de soltero fue en un prostíbulo. Así que este hombre tuvo intimidad con esta mujer de este prostíbulo y pude sentir que la enfermedad que ella tenía era esa contaminación que él se había traído de este prostíbulo y que luego al tener intimidad con ella surgió la enfermedad que por tantos años venía padeciendo esta mujer. La iglesia se llama, la clínica se llama el Sagrado Corazón de Jesús, donde estábamos. Estando allí en la clínica había Santa Eucaristía de 4 de la tarde. Así que no lo dudé y le dije, no vamos. No fuimos porque está la clínica y la clínica tiene al lado la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Así que no lo dudamos y nos fuimos para misa. Y le dije a él, vamos a ir y vamos a mirar si el sacerdote te puede confesar. Y le vas a decir esto al sacerdote. Y le vas a decir, no te confesaste, que fuiste a prostíbulos. Le vas a decir que comulgaste durante más de 20 años estando en pecado mortal. Y empezamos. Y fue, y para la gloria de Dios, el sacerdote, antes de que iniciara la Eucaristía, lo confesó. Aquel día comulgó. Cuando salimos a ver ya a esperar en la sala de espera, pues resulta que lo estaban esperando a él allí los médicos, porque dio la grata sorpresa, dio la bendición, el milagro del cielo, que cuando fueron a abrir para sacar el tumor, ya el tumor no estaba, no había nada en el cuello de esta mujer. Realmente el sacramento de la confesión tiene mucho poder y tiene mucha fuerza. Por eso es que nuestra Madre nos da este mensaje y por eso es que en este mensaje nos está invitando a que nos confesemos. Recordemos, estar en gracia, estar confesados, es tener constantemente ese abrazo de Dios en nuestra vida y en nuestra alma. Que el Señor y la Santísima Virgen María les guarde y les bendiga.